como se ha dicho en las prédicas anteriores, nosotros pudimos ver en Pablo el vivir la experiencia cristiana. Y para Pablo, decía él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que esa misma experiencia que el apóstol Pablo pudo llegar a experimentar, es también el objetivo que cada uno de nosotros podamos experimentar eso. Que el vivir sea Cristo y el morir ganancia. Vamos a leer, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esta es una porción que el apóstol Pablo, después de contar un poco su experiencia, él pasa a darle algunas, podríamos decir, instrucciones prácticas que a veces son necesarias, ¿verdad? Las instrucciones prácticas nos ayudan a aterrizar un poco. Y acá también vamos a ver algunas evidencias de nuestra salvación, evidencias de que somos hijos del Señor. Y hermano, yo me quería enfocar preguntándole al Señor. Uno siempre trata leyendo algunos comentarios, orando, volviendo a leer el tema central, que a veces no es tan fácil, ¿verdad? Y quiero que de acá salgamos aprendiendo tres cosas, que posiblemente algunos ya saben, conocen una de esas tres, las dos o tal vez las tres. Y si ya la conocen, que salgan reforzados, ¿verdad? Con más fuerza. Una de esas cosas que posiblemente no vemos todavía como creyentes es que podamos ver la vida cristiana, hermanos, no es tanto lo que hago, sino lo que veo. Y lo que veo me posiciona para poder después hacer, actuar. Cuanto más revelación tengo dada por la palabra, más el Señor abre mi entendimiento, más puedo entender, comprender, más mi corazón es transformado y con eso yo puedo servir al Señor con todo mi ser. Las tres cosas que quiero que veamos es que ya somos ciudadanos del reino. Hermano, eso es importante que veamos. Que ya somos ciudadanos del reino. Otra cosa que tenemos ya como ciudadanos, como consecuencia de eso, tenemos que, vamos a ver acá, luchar juntos. Luchar juntos, pelear juntos esta batalla. Y la tercera cosa que la palabra nos va a mostrar hoy es que el Señor nos regaló algo precioso, que es sufrir por su causa. Ciudadanos, luchar y sufrir por Cristo. Amén. Versículo 27. El contexto era el siguiente, para poder entender un poquitito. Pablo le escribe a una iglesia en Filipos, a la iglesia de Filipos. Filipenses, una ciudad europea, ya se ha hablado bastante de eso. Pero esa ciudad era una colonia romana. ¿Qué significa eso, hermanos? Que era, decía un hermano, una mini Roma. Era una ciudad, Filipo era una ciudad que estaba colonizada, que estaba conquistada y gobernada por Roma. O sea, Roma manejaba esa ciudad. Por ende, había muchos romanos en esa ciudad. Entonces,
Los romanos que vivían en Filipos, a quien Pablo le escribe esta carta donde está la iglesia, tenían un orgullo muy grande porque ellos eran ciudadanos romanos. Roma era el imperio de ese momento. Roma manejaba el mundo entero. Entonces, ser romano era un privilegio que no cualquiera tenía. El apóstol Pablo era romano. Él dice que había comprado. Entonces, él tuvo el privilegio de ser juzgado por Roma. No lo podían matar, no lo podían tocar así nomás. ¿Por qué? Porque era romano. Tenía, digamos, la ciudadanía romana. Y también dentro de esa ciudad, los filipenses que no eran romanos, ¿qué querían ellos? ¿Alcanzar qué ciudadanía? La romana. ¿Para qué querían ellos eso? Para tener los privilegios. ¿Qué privilegios? Pagaban, dicen algunos comentaristas, en esa época pagaban menos impuestos, tenían más privilegios, podían conseguir trabajo más fácilmente, podían ser juzgados justamente. O sea, ser romano en esta época, cuando el apóstol Pablo escribe, es un privilegio terrible. Capaz nosotros no dimensionemos. Por eso quiero que vayamos un poquito ahí. O sea, ser romano era algo como que hoy tengamos la visa, no sé de qué país, Estados Unidos. Hay personas que trabajan y quiero ser ciudadano de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque voy a tener todos los beneficios de ese país. Entonces había una guerra ahí en Filipos, entre los romanos que se enorgullecían, porque nosotros somos romanos, y tenían así a los filipenses, y estos filipenses querían que alcanzar la ciudadanía romana. Entonces, entendiendo eso, cuando Pablo les escribe esto, ellos obviamente no había que explicarle, pues ellos estaban viviendo eso. Entonces, miren lo que le dice el apóstol Pablo, porque acá hay una palabra fundamental que es comportéis, solamente que os comportéis. Esa palabra es el verbo principal de los 4 versículos que vamos a leer. Y ese verbo nos introduce y nos lleva a toda esta porción de la palabra. Esa palabra, hermanos, comportéis, significa vivan como ciudadanos, sean ciudadanos. Sean buenos ciudadanos. Ese es el significado de esa palabra en griego. O sea, ellos entendían. Y miren lo que le dice Pablo, para que nosotros podamos entender. Solamente, y me llama la atención esa palabra, y en la nueva versión internacional, la NBA, dice, pase lo que pase, solamente. O sea, nosotros podemos hacer muchísimas cosas, pero Pablo le dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, solamente que sean buenos ciudadanos, como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Ciudadanos de qué? ¿De Roma? ¿Que sean qué? ¿Filipenses? ¿Qué le está queriendo decir Pablo? Que sean ciudadanos, que ellos vean, y no solamente que vean, porque para poder comportarnos tenemos que ver. O sea, a mí no me importa si ustedes son romanos. A mí no me importa, le dice Pablo, si ustedes son de Filipos, si son filipenses. No me importa. Lo que le tiene que importar y lo que tienen que saber y lo que nosotros hoy tenemos que saber es que somos ciudadanos del reino. Punto. Se acabó. Y no solamente que somos ciudadanos del reino, que nuestro comportamiento sea digno del evangelio. Miren cómo dice en Filipenses 3:20. Ahí, una hoja más adelante. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Hermanos, todos nosotros somos ciudadanos del reino de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender eso. Hermanos, yo soy paraguayo, pero ya no soy de esta tierra. Yo soy un extranjero y peregrino, estoy de paso. Yo soy ciudadano del reino. Me rijo por las reglas del reino. Y la regla del reino es el amor. El amor. Nosotros nos basamos y vivimos bajo el amor de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, si nosotros vamos entendiendo, miren cómo dice Colosenses, hay 3 páginas más adelante, Colosenses 1:14, 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. O sea, miren lo que hizo el Señor. Nos ha trasladado ¿a dónde? ¿Al reino de quién? De su amado Hijo. O estás en el reino de las tinieblas o estás en el reino de nuestro Señor. No hay punto intermedio. Y espero que hoy todos nosotros seamos parte de ese reino. Entonces, si somos parte de ese reino, tenemos, dice Pablo, solamente quiero que vivan, que sean buenos ciudadanos, que piensen en ese reino que se está por venir, que ya lo estamos viviendo hoy, pero que se va a manifestar después. Que nuestro comportamiento sea digno del evangelio de Cristo. Entonces, con esa mirada, sabiendo que ya no pertenezco a esta tierra, puedo vivir tranquilo. Mi ansiedad está controlada por el Señor. Hermanos, creo que el domingo pasado o antepasado el hermano decía que vivió mucho tiempo en Italia, pero ¿dónde estaba su corazón? En Paraguay, y quería volver a Paraguay. Él vivió en Italia mucho tiempo, 10, 12, 15 años, trabajó, pero él ¿dónde quería volver acá? Hermanos, así tiene que ser nuestro corazón. Yo soy paraguayo, soy de Fernando de la Mora. Hoy estoy acá, capaz el Señor el día de mañana me lleva a otro lado, a otra ciudad, pero mi corazón, mi mente, yo tengo que caminar sabiendo que no soy de esta tierra, que yo soy del reino, que pertenezco a otro reino, el reino del Señor. Y hemos aprendido esta semana a aprender, hemos escuchado y tenemos que aprender a vivir en los tiempos del Señor, cosa que no es fácil. Adaptarnos al Señor, vivir para el Señor. ¿Y qué quiere hacer el Señor, hermanos? El Señor envió su Espíritu Santo, quiere transformar nuestras vidas para que podamos ver y depender de ese Rey. Dice, continúa, para que sea que vaya a veros. Pablo tenía ganas de ir a ver. O que esté ausente o que no vaya, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Oiga, Pablo quería oír, que están firmes en un mismo espíritu. Y en el original, cuando dice en un mismo espíritu, continúa y con una misma alma, dice. Con un mismo pensamiento significa, con un mismo propósito. Yo quiero que ustedes estén firmes en todo su interior, su espíritu, en su alma, en su forma de pensar. Necesito que estén firmes, necesito que estén unidos. Acuérdense, había un problema entre dos hermanas, Evodia y Síntique. Ya había división. Y después de esta porción va a venir lo que el Señor hizo. Hayan vosotros el mismo sentir, ¿verdad? Un sentir de humildad, un sentir de servicio. Entonces, Pablo dice, yo quiero que ustedes continúen firmes. Hermano, y la Biblia habla muchísimo de mantenernos firmes. ¿Cómo nos mantenemos firmes? En un mismo espíritu, sostenido por el Espíritu del Señor. Con un mismo pensamiento, un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Hayan vosotros el mismo sentir que hubo también. ¿El sentir de qué? De humildad, de servicio, de dar nuestra vida por los demás. Y acá viene otra palabra. Esta es una sola palabra. El segundo punto que quiero que veamos. El primero es, somos ciudadanos, hermanos, tranquilo. Pablo le dice a ellos, ustedes ya no tienen que rendirle pleitesía al César.
Ahora viven para Cristo, ya no para el César. En esa época el que negaba al César moría. Y si tienen que morir, mueran. Pero mueran por Cristo. Sufran por Cristo, van a sufrir persecución. Pero tienen que mantenerse unidos, juntos. Ya no están bajo la influencia espiritual del César. Están bajo Cristo. Cristo es su rey. Cristo es el Señor. Ya no es César el Señor. Cristo es el Señor. Y muchos hermanos dieron su vida en esa época por decir, César, tú no eres el Señor. Nuestro Señor es Jesucristo. ¿Qué? Cortada la cabeza. Y hoy esas personas, esos hermanos, están disfrutando de la presencia del Señor. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermano, esa palabra combatir juntos es tan importante y aparece solamente dos veces en la Biblia. Y las dos veces en este libro. También aparece en Filipenses 4:3, que dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, ¿quiénes son estas? Evodia y Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Hermanos, es importante que estemos juntos. Yo hoy me quiero concentrar en eso, que estemos juntos. Nosotros podemos estar hoy acá todos juntos, pero nuestra alma estamos separados. Ahí está el tema. Estas hermanas estaban en una misma iglesia, juntas, pero separadas. Nosotros hoy podemos estar juntos físicamente, pero en nuestra alma, en nuestro interior, en nuestro espíritu, estamos totalmente separados. Y eso no quiere el apóstol Pablo, eso no quiere el Señor. El Señor quiere que combatamos unánimes, juntos. Esa palabra significa luchando y esforzándonos juntos. Y está en voz activa. Tenemos que ser intencionales en buscar y mantener la unidad. Nosotros ya estamos unidos en el espíritu, pero en nuestra alma tenemos que buscar esa unidad. Sean de un mismo sentir. Hayan vosotros el mismo pensar. Lo mismo dice en 1 Corintios 1:10. Juntos. Tenemos que estar juntos, unidos. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? Por la fe del Evangelio. Hay un propósito, ¿qué? Defender y proclamar el Evangelio. Juntos. Sencillo, hermano, no hay muchas vueltas en esta porción de la palabra. Pero es muy difícil, porque todavía el viejo hombre está fuerte, todavía el orgullo persiste en nuestro interior y cada uno o la gran mayoría de nosotros o algunos de nosotros todavía quiere hacer las cosas como le gusta y no quiere ir a la batalla. Vení juntos, vamos, congreguémonos, oremos. Abrí tu corazón con un hermano Mariano, abrí tu corazón con otro hermano y juntos peleemos esta batalla, la batalla del Evangelio. Seamos ciudadanos dignos del Evangelio. Hermanos, hay evidencias de nuestra salvación. Hay evidencias, como también hay falta de evidencia de que uno es salvo. Hay que tener cuidado. Podemos estar engañados. Y estas son evidencias. Esta es una evidencia que yo a veces dejo mis gustos, tal vez mi orgullo a un lado, mi comodidad, dejo un poquito y me uno a la causa. Me uno a la causa voluntariamente y por amor al Señor. Por eso es necesario, hermano, que el Espíritu Santo haga esa obra en nuestros corazones, esa obra de transformación, para que podamos juntos trabajar por la fe del Evangelio. ¿Y qué es la fe del Evangelio, hermanos? La fe del Evangelio es lo que estos hermanos estaban haciendo, lo que hacía el apóstol Pablo. Proclamar y defender. Proclamar y defender el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es el centro de nuestras vidas. Vamos a Marcos capítulo 1.
Marcos capítulo 1, versículo 14. Jesús empieza su ministerio. Ahora vamos a ver lo que es la proclamación del Evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Para qué? Predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Saben qué palabra es tiempo? ¿Cuál es? Kairos. Lo que estuvimos recibiendo esta semana. El Kairos de Dios, el tiempo de Dios se ha cumplido. Esa es la palabra. Y el reino de Dios se ha acercado. Jesús empieza su ministerio. ¿Y qué viene a hacer? A predicar el Evangelio. Llegó el tiempo. Predicaba acá un hermano que Jesús estaba así, ¿verdad? Ya esperando, ansioso. Ya quiero ir a la tierra, ya me quiero encarnar, ya quiero hacerme hombre, ya quiero hacerme siervo. Ya quiero ir a buscar a los míos. Ya quiero ir a salvar a los pecadores. Ya estoy ansioso, desesperado. Y el Padre, espera el Kairos. Esa palabrita es muy interesante, hermano. Capaz no dimensionemos, pero los tiempos de Dios son... Ven, hermano, que muchas veces decimos no son los tiempos de Dios, y es cierto. Nosotros a veces queremos ir por acá y el Señor, espera. Señor, pero no se convierte, espera. Señor, pero no hay transformación en mi hermano. Espera, tranquilo. Estoy transformando tu vida primero. Estoy transformando tu corazón para que vos tengas una mirada diferente a tu hermano y puedas servir a tu hermano, puedas amar a tu hermano a pesar de cómo él es. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Somos muy egoístas todavía. Yo fui confrontado esta semana por una predicación que no me acuerdo el hermano y pude ver, esa es una percepción mía, puede ser subjetiva, que todavía hay poco amor en la iglesia. Puedo estar equivocado y ojalá, pero hay poco amor todavía en la iglesia. Y el Señor me habló a mí. Necesitamos más amor. La base del reino de los cielos es el amor. ¿Y por qué es el amor? Porque Cristo vino y pagó por nosotros. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué el Padre envió al Hijo? Por amor. ¿Por qué el Espíritu está haciendo esa transformación en mi corazón? Por amor. ¿Por qué el Señor me va a transformar? Por amor. Nosotros vivimos muy acelerados. Y a veces el Señor nos tiene que poner un freno para estar tranquilos. Tranquilo. Mírame a mí. Mira mis tiempos. Mira mi kairos. Te está yendo muy por acá. Este es el camino. Y el reino de Dios se ha acercado y llegó el Hijo de Dios, llegó Cristo. ¿Y qué dice? Arrepentíos. Arrepentíos. A los pecadores nos dijo, arrepentíos. Nosotros, hermanos, la gran mayoría nos hemos arrepentido. Hemos abandonado esa vieja vida de pecado. Hemos abandonado atrás esos vicios que nos alejaban de Dios. Y creed en el Evangelio. ¿En qué? El Evangelio. Acuérdense, Pablo, juntos, unánimes, por la fe del Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús está. Si Jesús predicó eso, los apóstoles predicaron eso, nosotros también debemos predicar eso. ¿Qué debemos predicar? Arrepentimiento y creer en la obra y en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para que pasemos o para que la gente pase de muerte a vida por medio de la fe. Arrepiéntanse, dice el Señor. Esa es una forma de defender la fe del Evangelio. ¿Cómo es? Proclamando. Y lo debemos proclamar en nuestros trabajos, con nuestro estilo de vida. Eso también quiere decir Pablo. Y también como iglesia. Pero también otra forma de defender la fe del Evangelio es, como dice, no busquemos, pero como dicen Judas,
capítulo 1, versículo 3, contendiendo ardientemente, dice. ¿Ahí de qué está hablando? De la defensa del evangelio. Y cuando Judas escribe esa carta, él está hablando, ahí se habían introducido falsos maestros. Él está atacando las herejías contra la iglesia, contra las doctrinas. Entonces, nosotros debemos defender el evangelio, debemos conocer el evangelio, proclamar el evangelio y defender el evangelio. ¿Cómo? Juntos, con un mismo sentir, unánimes, juntos, por la fe del evangelio. Hermanos, proclamemos el evangelio, proclamemos, sigamos proclamando. Yo sé que muchos acá y como iglesia lo estamos haciendo y sigamos ese trabajo, porque esas son las características de un ciudadano digno del evangelio. ¿Qué hace? Proclama el evangelio, proclama el evangelio. Y cuando ese evangelio y la persona de Jesucristo es atacada, ¿qué hacemos? Defendemos el evangelio, proclamamos y defendemos el evangelio. Eso hacía Pablo. Eso hacían los apóstoles, eso hizo el Señor. Guardaos de los falsos maestros, dijo en el Sermón del Monte. Guárdense de los falsos maestros, cuídense. ¿Vieron, hermano, que no es tan difícil? La vida cristiana no es tan pesada. Es entender dónde estamos parados, nuestra posición. Estamos en el reino, tenemos un rey al que servimos, adoramos, vivimos para él. Mientras estamos en la tierra somos extranjeros y peregrinos. ¿Y qué hacemos mientras, hermano? Juntos. Sí, pero juntos. Sí, pero juntos. ¿Y cómo hago? Porque no le aguanto a él. Búscale a Cristo. Cristo te va a dar más de su gracia y vas a poder no solo aguantar al hermano, vas a poder amar a tu hermano, servir a tu hermano y dar la vida por tu hermano. Así de sencillo. ¿Y después para qué? Para que puedas proclamar con él el evangelio. ¿Y qué más? Y puedan defender juntos. Cuando venga el enemigo a querer destruir las doctrinas del Señor, que la iglesia se levante junta. Acá no, acá no. Acá se predica a Cristo y a este crucificado. Acá no, acá no. Y no, pero acá no. Pero para eso tenemos que estar juntos, tener un mismo sentir. No, uno por acá y el otro por allá y el otro va para allá y a este Cristo no. Eso es vivir digno del evangelio. Eso es. Y el Señor me confrontó. Siempre el Señor confronta cuando uno prepara. Yo quiero que empieces a vivir la verdad. Así como yo me encarné y viví la verdad, quiero que vos, la iglesia, tu entorno, viva la verdad. Ya no oidores, sino hacedores. Vivan juntos. Y si lo estamos haciendo, sigamos. Amén. Y en nada intimados por los que se oponen. Siempre va a haber oposición. Siempre está el diablo usando a falsos, a personas, ¿verdad? Esa palabra intimado es nada de atemorizarse, nada de temor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere el diablo, hermano? El diablo, ¿qué quiere? Paralizarnos. El diablo a mí ya no me puede sacar la salvación. Yo ya no me puedo ir al infierno. Yo soy salvo por fe, la gracia de Dios. Pero ¿qué puede hacer? Paralizarme, temor. Y cuando nos entra el temor, ¡pum!, nos paralizamos. Increíble. El miedo, hermano, es terrible, ¿verdad? ¡Pum!, nos paralizamos. No tengan miedo, dice. No tengan miedo. Tranquilos, sigan. Que para ellos ciertamente es indicio. Esa palabra indicio es señal de perdición. Para los que se oponen al evangelio, a que el evangelio siga avanzando, yo les quiero dar, esa es una señal de perdición, de que se están yendo al infierno. Esa palabra es destrucción. Mira. Y más para vosotros de salvación. Acá hay una evidencia que si estamos juntos, que si estamos predicando, si seguimos avanzando, esa es una evidencia de qué, de salvación. ¿Y esto qué? Esto es un don, esto proviene de Dios. Así que si alguien se opone en el trabajo, en tu vida, deja ya hinchar con el evangelio. Qué pesado que sos. Cuidado, es una señal de que estás yendo al infierno. Y vos seguís predicando, amén. Es una señal de que vas al cielo, que sos ciudadano. Hay señales, dice Pablo. Juntos, amén.
Un mismo sentir, una misma alma. Y el tercer punto. El primer punto, que veamos que somos ciudadanos. Amén. El segundo, luchar juntos. Un mismo sentir. Dejar las amarguras, los celos, las envidias, el orgullo juntos. Y el tercer punto es sufrir por Cristo. Hermanos, es un privilegio, es un regalo dado a los santos el sufrir por Cristo, aunque no lo veamos. Porque a vosotros, versículo 29, os es concedido a causa de Cristo. Esa palabra concedido es dado por gracia. Esa palabra concedido es un privilegio, aunque no lo veamos. Pablo le dice, ustedes están sufriendo persecución, ustedes están sufriendo, algunos inclusive han muerto. Pero ustedes tienen que ver que es un privilegio sufrir por Cristo. Increíble, hermano. Hermanos, eso se entiende cuando se experimenta. Únicamente. Cuando se experimenta, recién se puede entender. Hay cosas que cuando experimentamos, recién se pueden entender. Teóricamente es difícil. El Señor abre nuestra mente, pero después cuando empezamos a vivir ciertas cosas en nuestra vida, ahí viene un gozo, viene una alegría. Y el Señor, y por el Señor hasta estamos dispuestos a dar nuestra vida. Qué locura, ¿verdad? Porque a vosotros, a la iglesia, a estos hermanos en Filipos, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, amén. Qué lindo, ¿verdad? Creer en Él, nos vamos al cielo, amén, aleluya, creemos en el Señor. Qué gozo, qué alegría. Sino también padecer por Él. Amén. Un solo hermano dijo amén. Amén. Padecer por Cristo. Wow. No, esto no es para mí. Bueno, te vendieron otro evangelio. Esa palabra padecer significa experimentar una sensación dolorosa. ¿Quién quiere? Por supuesto, hermano, que nadie quiere y no se busca eso. Pero tenemos que ver que cuando vienen los sufrimientos y las pruebas, es concedido por Dios. Es un regalo de Dios. ¿Para qué? Decía un hermano, el fruto viene en medio de la tribulación. El fruto llega en medio de la tribulación. ¿Y qué es el fruto? Podemos experimentar más el carácter de Cristo. Hay mucho para decir sobre el sufrimiento. Nosotros tenemos que ver como iglesia. Vamos a Hechos 16, por favor, hermano. Lo que hizo Pablo. Vamos a ver algunos ejemplos. Que el sufrimiento es un regalo. La salvación es un regalo. Amén, Señor. Gracias, Señor. Y el sufrimiento también es un regalo que te estoy dando, hermano Mariano. Gracias, Señor. Aunque no lo entiendo, aunque no lo comprendo, aunque me duela, yo te agradezco, Señor. Hechos 16. Vamos a ver los dos aspectos de lo que estamos hablando. 16, 17. Justamente en Filipos dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué hacían? Predicaban el evangelio. Pablo y su equipo. El mismo capítulo, versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas, después de haberles azotado mucho. Les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué dos cosas ellos hicieron? Predicaron y sufrieron. Predicaron y sufrieron. Hermano, el predicar la palabra va a traer, no a este nivel extremo que sufrieron estos hermanos.
Pero sí vas a tener sufrimientos y pruebas, rechazo. Vas a tener eso. Y es bueno saber. Hechos capítulo 5, versículo 41. Ya vamos terminando, hermano. Hechos capítulo 5, versículo 41 dice, y ellos, los discípulos, ¿verdad? Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sufrimiento. Ellos salieron gozosos por sufrir. Pero después, ¿qué hicieron? Y todos los días, versículo 42, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, después del sufrimiento, ¿qué volvieron a hacer ellos? A enseñar y a predicar a Jesucristo. Hermano, va a venir la prueba. ¿Qué hay que hacer? Predicar a Jesucristo. Seguir predicando y enseñando a Jesucristo. Enseñando de Jesucristo. Y el versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Allá cuando Pablo estuvo en Filipos, ustedes vieron el conflicto que había en mí. Y ahora oís que hay en mí. O sea, Pablo seguía en la cárcel con conflictos. Pablo seguía. Y esto ellos, ¿cómo lo podían saber? ¿Por medio de la carta? ¿O por medio de Epafrodito cuando fue y le digo, no, Pablo sigue con conflictos? Hermano, la vida cristiana no es a veces lo que nos pintaron. Y lo hablo por experiencia de hace muchos años, ¿verdad? La vida cristiana es una vida de entrega absoluta de nuestro ser. Esa es la vida cristiana. Entrega absoluta de nuestro ser. ¿Para qué? ¿Para servir a quién? A nuestro César, a nuestro Rey, Jesucristo. Sencillo. Juntos, dejando de lado nuestras... Juntos, mismo sentir. Más adelante vamos a ver cuando el hermano tenga que predicar lo que hizo Cristo. Y eso imiten, lo que hizo Cristo. Dejó la gloria y se hizo siervo. Nosotros no vamos a llegar a ese nivel porque tenemos todavía la naturaleza pecaminosa y la carne. Qué terrible es nuestra carne, ¿verdad, hermano? Qué terrible. La mía al menos es terrible, terrible. Y no tiene solución. Y entendí, hermano, después de años, entendí que no tiene solución. ¿Cuántas veces quise mejorar mi carne? ¿Cuántas veces trabajé en la carne? Me esforcé en la carne. Tu carne tiene que morir y tiene que vivir Cristo. Que muera tu carne. Vos tenés que morir, Mariano. Y la vida de Cristo florecer. Y Cristo en Mariano y Cristo con Mariano es otra cosa. Pero si me separo y lo dejo a Cristo, Mariano solo es un desastre. Un desastre. O si no, pregúntenle a mi esposa. Es un desastre, hermano. Es la realidad. Dice el hermano Miguel Núñez. A mayor aflicción, mayor prueba, mayor fuego, mayor tensión, más gracia añadida. Más gracia. A mayor presión, mayor fuego, más gracia, más gracia. Y con esa gracia que sobrepasa la prueba, yo puedo aprender a disfrutar del Señor. ¿Ven, hermano, por qué es necesaria la prueba? Porque el Señor derrama más gracia a nuestros corazones y podemos disfrutar más del Señor. No es que, Señor, dame pruebas. No, no, no. Las pruebas van a venir. Y esa palabra padecimiento se usa en el término, estaba estudiando en el término griego, es de vez en cuando. No es algo permanente. O sea, tranquilos, hermanos. No es algo eterno, sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. No, no, no. De vez en cuando el Señor te va a enviar una prueba fuerte. Te doy un consejo, hermano. Me voy a animar a un consejo. Aprovechá y agradece porque ahí la gracia viene. Y ahí podemos ver al Señor.
nosotros naturalmente, y me incluyo, queremos huir de los sufrimientos. Señor, sácame esta espina. Pablo, Señor, sácame esta espina. Señor, sácame esta espina. No aguanto más. Imagínense 3 veces. ¿Qué nos enseña eso? Que es lícito hasta pedir. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate en mi gracia. Porque mi poder, el que necesitas, el que, el que puede llevar adelante la iglesia, porque dice el Señor, yo edificaré mi iglesia, se perfecciona en tu debilidad. Cuando soy débil, soy fuerte. Esa es la matemática del Señor. Cuando soy débil, soy fuerte. Y decía un hermano, no existe, el hermano Jair, ayer le estaba escuchando, no existe el campeón en ti, saca ese campeón, no existe. Frágiles, débiles, pero con un Dios fuerte, poderoso, que vive en nosotros y nos hace nuevas criaturas y nos da todo el poder de su espíritu para llevar adelante la obra del evangelio. Es Él en nosotros. Jesucristo, la esperanza de gloria. Jesucristo, Jesucristo. Hermano, estoy con problemas. ¿Qué hago? No. Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Verdad? ¿Quién? La pregunta no es cómo ni qué. ¿Quién? Y la respuesta es Jesucristo, nuestro Rey. Jesucristo en todos, sobre todos. Tenemos que respirar. Pablo experimentó eso, el vivir es Cristo. Y si me muero es ganancia. Pero tanto amaba a Pablo que digo, capaz es mejor que me quede por ustedes, porque los amaba también. ¿Y por qué Pablo amaba tanto a los hermanos? Porque amaba a Cristo. Sencillo. Yo, bueno, me voy a esforzar en amar a estas hermanas, a estas 2 sobrinas mías. Me voy a esforzar, me voy a esforzar. Y no puedo, y las miro, y las miro, y las conozco, y no puedo. Pero si le amo a Cristo, le amo a estas 2 coristas, ¿verdad? Cristo, transformame. Pero transformame. Hermanos, nuestra voluntad tiene que someterse al Señor. Señor, quiero que me transforme. Es lo que tenemos que pedir. Y el Señor te va a transformar y te está transformando. Amén. Y nos está transformando. En su comentario, terminó. En su comentario de Samuel Pérez Millo, él dice, no siempre se tiene en cuenta la bendición que la gracia otorga en medio del sufrimiento. No siempre, atiendan hermano, se tiene en cuenta la bendición que la gracia otorga en medio del sufrimiento. Hendrickson da una relación de esto. Es un hermano. O sea, Samuel Peremillo le copia a un hermano. Seguramente este hermano le copió y yo le estoy copiando a este hermano, ¿verdad? Así vamos utilizando a los santos. 5 beneficios que dan el sufrir por Cristo. Acerca mi alma a Cristo. Acerca mi alma a Cristo. Produce seguridad de salvación. Produce seguridad de salvación increíble. Tendrá recompensa en la gloria. Amén. Romanos, capítulo 8. Segunda de Timoteo. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rey. Es un medio para ganar a un incrédulo para Cristo y fortalecer a un hermano en la fe. Y eso lo vimos el domingo antepasado cuando vimos la tribulación de Pablo. ¿Qué hizo? Le hizo hablar más de Cristo y dio ánimo a los hermanos. Y el número 5, conduce a la frustración de Satanás. Se frustra Satanás, sufre, se frustra. Y a la glorificación de Dios. Beneficios de las tribulaciones.
no solo nos concedió creer en Él, amén, Señor, sino también nos concedió, nos dio el privilegio de sufrir por Él. Imagínense un soldado romano, y termino con esta ilustración, que el César le llame y le diga, andá y sufrí, andá y peleá. Ese soldado era todo. ¿Se acuerdan la película El Gladiador? No me acuerdo cómo se llamaba el gladiador. Él solo quería Roma, Roma, Roma. No le importaba nada. No, yo no quiero ni el Senado, yo no quiero ser el César, yo me importa Roma. Así tiene que ser nuestro corazón por Cristo. Cristo nos llamó y ahora nosotros debemos ir a Él y decirle, Señor, te entrego mi vida. ¿Qué querés que haga? Quiero que ames y cuides a tu esposa. ¿Eh? Sí. Quiero que prediques el evangelio. Quiero que ames a tus hermanos. Pero por sobre todas las cosas, quiero que vivas unido a mí, porque de mí viene el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te separes de mí. Mariano, me dice el Señor, no te separes. Porque tu alma, tu corazón es engañoso y quiere ir hacia allá. No te separes de mí. En mí vas a encontrar el poder y la fuerza para hacer lo que yo quiero que hagas. Separados de mí no vas a poder hacer nada. Porque yo tengo el poder y porque tú eres frágil, débil. Por eso te salvé, porque te amo. Te amé primero. Yo te amé y te sigo amando y te amaré por siempre. ¿Qué más expresión de amor de nuestro Señor? Y todavía vivimos ansiosos y preocupados cuando nos espera el reino celestial y cuando ya somos parte de su reino. Ayer mi señora se tenía que operar, no pudo. Y el Señor me habló en mi corazón y me dijo, tranquilo, ¿en qué reino estás? En el mío, yo manejo los tiempos, tranquilo. Ok, gracias, Señor. Se acabó, se fue la preocupación, hermanos, se fue. Mi señora se subió al auto conmigo, nos íbamos riendo y glorificando a Dios. ¡Qué locura! ¡Qué locura! La locura del Evangelio. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Vamos a orar.